Vamos a leer en esta mañana en Filipenses el capítulo 4, versículos 21 al 23. Filipenses capítulo 4, versículos 21 al 23. La Biblia dice: saludad a todo santo en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El bar del vecindario es posiblemente la mejor falsificación que existe de la comunión que Cristo quiere dar a su iglesia. Es una imitación que dispensa licor en lugar de gracia, escape en lugar de realidad, pero es un compañerismo permisivo, tolerante, inclusivo. Es imperturbable, es democrático, puedes contarle secretos a la gente y por lo general ellos no lo cuentan a los demás ni quieren hacerlo. El bar florece no porque la mayoría de la gente sea alcohólica, sino porque Dios ha puesto en el corazón humano el deseo de conocer y ser conocido, de amar, ser amado. Y muchos buscan una falsificación al precio de unas cuantas cervezas. La Biblia deja claro que el cristianismo es esencialmente relacional. Los dos mandamientos más importantes que nos llaman a tener una comunión correcta con Dios y entre nosotros son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque todos deseamos relaciones cercanas, debido a la caída tendemos a actuar de maneras que ponen distancia entre nosotros. Cuando el pecado entró en el mundo, Adán y Eva perdieron la intimidad que habían conocido anteriormente, cubrieron su desnudez y comenzaron con lo que continúa hasta el día de hoy: culpar a la otra persona por el problema. Su vida familiar quedó permanentemente destrozada cuando Caín asesinó a su hermano Abel. Y así la raza humana que anhela la comunión está marcada por la ruptura. Y esto significa que la verdadera comunión no simplemente ocurre. Tenemos que trabajar en ella constantemente, tanto en nuestras familias como en la asamblea. Y lo he dicho antes y muchas veces medio en broma, que si te involucras en la vida de tu asamblea, puedo garantizar que vas a ser ofendido en algún momento. Y me gustaría citar de nuevo aquel refrán que no es de la Escritura, pero que es cierto: morar arriba con los santos que amamos, esa será la gloria. Pero vivir aquí abajo con los santos que conocemos, bueno, esa es una historia diferente. Y Pablo cierra su carta a los filipenses con unas palabras de saludo y una breve bendición. Solemos pasar por alto versículos como estos, pero nos muestran la teología de Pablo de manera explícita. Su teología, como hemos dicho, no era un material intelectual de difícil comprensión para que lo debatieran los teólogos. Fue escrita a la gente común
para mostrarles cómo vivir vidas piadosas. Incluso la teología más profunda en Filipenses, donde Pablo trata con la kenosis o vaciamiento de Cristo cuando tomó carne humana. Esta teología está escrita para mostrarnos cómo ser humildes y desinteresados unos con otros. Así que aquí, al final de la carta, vemos que su teología no estaba divorciada de personas reales por las que Pablo se preocupaba. Y estos versículos nos dicen que es vital que estemos comprometidos con la comunión de los santos. Alguien ha escrito acerca de la iglesia primitiva: lo que aquel mundo del primer siglo vio fue el gran acontecimiento de personas de todas las clases sociales que se amaban unas a otras, se servían unas a otras, se cuidaban unas a otras y oraban unas por otras. En esa congregación había esclavos y hombres libres, ricos y pobres estaban en comunión. En esa comunión había ciudadanos romanos y ciudadanos no romanos. Formaban parte de esa comunidad los miembros de la clase dirigente y los que se oponían a ella. Los intelectuales y los incultos eran miembros de esa comunidad. Para asombro absoluto del mundo exterior, estaban unidos en un amor y unidad inexplicables. Y estos pocos versículos resaltan 7 rasgos de la comunión de los santos, por los cuales debemos luchar mientras buscamos crecer en amor. La primera, la comunión de los santos es una comunión inclusiva en la que cada persona importa. Dice nuestro texto: saludad a todo santo en Cristo Jesús. La Biblia Reina Valera 1960 traduce mal: saludad a todos los santos, como si fuera un saludo general. Pero Pablo usa el singular, que significa saludar a cada uno individualmente. No es general, no quiere que nadie sea excluido. Quiere saludar a Evodia y a aquellos que puedan haberse puesto de su lado, pero también quiere saludar a Síntique y a los que se hayan puesto de su lado. Quiere saludar a cada uno de los líderes de la asamblea, pero también a cada uno de los esclavos que han llegado a conocer a Cristo. Cada persona cuenta, ninguno debe ser excluido. Los salvos no se salvan en masa, sino uno por uno. No existe un plan familiar o un plan grupal para entrar en la verdadera iglesia, la compañía de todos aquellos cuyos pecados han sido perdonados por la fe en Jesucristo. Tus padres pueden ser personas piadosas que te criaron en una congregación. Esa es una ventaja maravillosa, pero no te llevará al cielo. Debes presentarte ante Dios y reconocer tu pecado y tu necesidad del Salvador. Debes darte cuenta de que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada como la única manera en que tus pecados pueden ser perdonados. Entonces, desechando toda confianza en tus propias buenas obras o en tu autoestima, debes confiar en Jesucristo como aquel que por su vida perfectamente justa y su muerte sustitutiva proporcionó todo lo que se necesita para ser justificado ante Dios. Entonces, y solo entonces,
te unirás a la comunión de los santos. En el momento en que confías en Cristo como Salvador, el Espíritu Santo te bautiza en el único cuerpo de Cristo. Y este cuerpo está compuesto por todas las personas del mundo que creen en el Señor Jesucristo como Salvador. El Espíritu Santo te coloca soberanamente en el cuerpo de Cristo como un miembro con una función vital que realizar. Algunos tienen dones más visibles, como la predicación o como el liderazgo. Otros tienen dones menos notorios, como ayuda, como aliento. Pero como Pablo lo explica tan bellamente en 1 Corintios, el capítulo 12, ningún miembro es innecesario. Al igual que en el cuerpo humano, también en la asamblea, aquellos miembros que tendemos a despreciar son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Probablemente no hayas pensado mucho la semana pasada en tu páncreas, a menos que tuvieras problemas con él, pero no podrás vivir si deja de funcionar. Y lo mismo ocurre en la asamblea. Cada miembro es vital para el correcto funcionamiento de todo. Pero en segundo lugar, la comunión de los santos es una comunión santa, apartada del mundo. Santos significa apartados. Debido a la enseñanza incorrecta de la Iglesia Católica, tendemos a pensar en los santos como supercristianos que se han distinguido por su dedicación o por un noble servicio. Pero yo soy solo un cristiano común y corriente. Pero no, el Nuevo Testamento es claro en que todo creyente en Jesucristo es un santo. Pablo incluso se dirigió a los corintios inmaduros como santos por llamamiento. Es importante que nos veamos a nosotros mismos como santos. Significa que Dios nos ha apartado del mundo para Él mismo. Estamos en este mundo teniendo contacto con la gente del mundo, pero debemos ser distintos del mundo, dando testimonio por nuestro comportamiento piadoso, por nuestras palabras de las buenas nuevas acerca de la salvación y del Señor Jesucristo. Un niño solía asistir a una asamblea que tenía hermosas vidrieras que representaban a San Mateo, a San Marcos, a Lucas, a Juan, a San Pablo y a otros. Y un día le preguntaron a ese niño, ¿qué es un santo? Y él respondió, un santo es una persona a través de la cual brilla la luz. No está mal la definición, ¿verdad? Un santo es una persona a través de la cual brilla la luz. Ser santo es una posición que debe resultar en una práctica apropiada. Nuestra posición es en Cristo, apartados para Dios. Nuestra práctica es crecer en comportamiento piadoso. Por supuesto, la iglesia es tanto una comunidad de pecadores perdonados, necesitados de gracia constante. También es una comunidad de santos. Y debemos mantener ambas verdades, que somos santos apartados para Dios, que deben crecer en santidad, y pecadores perdonados, que necesitan recibir la gracia de Dios
y mostrarla a los demás. Pero en tercer lugar, la comunión de los santos es una comunión centrada en el Señor Jesucristo. Nuestro texto dice: saludad a todo santo en Cristo Jesús. Y eso lo que quiere decir es que somos apartados para Dios por estar en unión con Cristo Jesús. La justicia de Cristo nos es adjudicada cuando creemos y somos colocados en Cristo para que todo lo que es verdad de Él sea verdad para nosotros. Aparte del Señor Jesucristo no seríamos santos en absoluto. Él es nuestro Señor. Él es nuestro todo en todos. Todo lo que hacemos debe estar centrado en el Señor Jesucristo. Y como hemos visto a lo largo de nuestro estudio, Cristo era fundamental para Pablo, como debe serlo para nosotros. Handley Moule observa: la cantidad de menciones del nombre del Salvador es notable. Más de 40 veces lo tenemos en este breve libro. Es decir, ocurre en medio de toda la variedad de temas, un promedio de una vez cada 2 o 3 versículos. Esto es perfectamente característico, no solamente de esta epístola, sino de todo el Nuevo Testamento. Lo que predicaron los apóstoles no era una cosa, sino una persona. Cristo Jesús, el Señor. La asamblea local no es un club social donde conversamos sobre el mismo tipo de cosas de las que habla la gente del mundo. Nuestro deseo y nuestro objetivo supremo es conocer a Cristo más profundamente. Cuando nos reunimos, Él debe ser el centro de nuestra comunión. Las cosas de Cristo nos unen. Pero en cuarto lugar, la comunión de los santos es una comunión familiar. Nuestro texto dice: los hermanos os saludan. Tenemos un Padre común a través del nuevo nacimiento, por lo que ahora somos miembros de la misma familia. Toda persona nacida de Dios a través de la fe en Cristo es miembro de esta familia que trasciende las barreras sociales, trasciende las barreras raciales, trasciende las barreras nacionales. Los santos de Filipos y los santos de Roma eran hermanos y hermanas, aunque es posible que nunca se hayan conocido cara a cara. Incluía esclavos y nacidos libres, incluía a pobres y también a ricos. Las familias humanas son un lugar al que todos pertenecen en virtud de lo que son, no por lo que hacen o por lo que han logrado. Los ancianos en una familia son parte de ella, y aunque ya no pueden trabajar ni ejercer su profesión, son valiosos para la familia. Ellos son los que nos engendraron, los que nos criaron, nos han transmitido sus valores y su sabiduría. Los bebés y los niños pequeños también son parte de la familia. Dan mucho trabajo, siempre necesitan atención y cuidados, pero son la esperanza del futuro. Nos maravillamos de cada uno, creados de forma única a la imagen de Dios, cada uno con una inclinación diferente desde el vientre materno. Todos los que están en medio, desde los adolescentes que intentan establecer su identidad,
hasta los de mediana edad que sienten que sus cuerpos comienzan a desgastarse, todos son parte de la familia. Las familias no son perfectas, todos están en proceso, pero permanecen juntos y se cuidan unos a otros debido a este vínculo familiar. Las familias no se reúnen para ver programas, simplemente se reúnen porque son familia, para averiguar qué está pasando en sus vidas. La asamblea debería ser igual. Las congregaciones se han vuelto demasiado orientadas al entretenimiento. Pueden atraer una multitud si organizas un buen programa, pero si anuncias que la familia de creyentes se encuentra para reunirse con el Señor y unos con otros, probablemente no se presentarán muchos de ellos. Debería bastar solo con reunirse con los hermanos y hermanas y compartir las cosas de Cristo. Pero en quinto lugar, la comunión de los santos es una comunión de apoyo. Fíjense lo que dice nuestro texto. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Dónde estaba Pablo? En prisión. No era un gran lugar para pasar el rato. Además de eso, como vimos en el capítulo 1, algunos de los líderes cristianos en Roma estaban criticando a Pablo y usando su encarcelamiento como una forma de humillarlo y avanzar ellos mismos. Entonces, estar con Pablo en su encarcelamiento significaba exponerse a las críticas de estos predicadores motivados por el egoísmo. Pero ahí estaba Timoteo, ahí estaba Epafrodito, algunos otros, estaban allí con Pablo, apoyándolo en su momento de necesidad. Pablo era fuerte, podía permanecer firme para el Señor cuando lo necesitaba, pero también apreciaba el servicio de aquellos que a veces arriesgaban su reputación o incluso sus vidas para servirle. Durante su segundo encarcelamiento, Pablo le escribió a Timoteo, en 2 de Timoteo, el capítulo 1, y le dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, le dijo a Timoteo. Años antes, Pablo y Bernabé habían tomado caminos separados porque Bernabé quería darle una segunda oportunidad a Marcos, después de que Marcos los había abandonado en su primer viaje misionero. Pero mientras estaba Pablo sentado en la cárcel, de cara al final, le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el servicio. El punto es que, aunque a veces tengamos nuestras diferencias con otros cristianos, nos necesitamos unos a otros. Debemos sobrellevar las cargas de los demás. Debemos estar con los que están sufriendo, brindarles apoyo, tal como lo hicieron estos hermanos con el apóstol Pablo. Pero en sexto lugar, la comunión de los santos es una comunión creciente. Dice nuestro texto: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Ahora, el término no significa necesariamente la familia inmediata de César, aunque podría incluirlos. Se refiere a los que estaban al servicio del César.
Algunos de ellos podrían estar en la lista de Romanos 16, que Pablo había escrito unos años antes. Si eso fuera así, habrían sido cristianos antes de la llegada de Pablo. Pero otros, sin lugar a dudas, eran los que estaban en la guardia pretoriana y en otros cargos, que habían conocido a Cristo a través del testimonio de Pablo cuando Pablo era prisionero. Pero en cualquier caso, el Evangelio se estaba extendiendo a los rincones más paganos de aquella sociedad romana. El emperador, cuando Pablo escribió Filipenses, fue aquel notoriamente malvado Nerón. Había llegado al trono a los 17 años, después de que su mamá envenenara a su tercer marido, Claudio. También era el tío de su mamá. 5 años después, Nerón mandó matar a su madre porque se estaba volviendo demasiado agresiva. 3 años después de eso, mandó que mataran a su propia esposa para poder casarse con la esposa de otro hombre. Asesinó a muchos de sus altos funcionarios en el ejército, asesinó a muchos en el Senado romano, y con ese tipo de intrigas en la corte, trabajar para el César era trabajar en un ambiente corrupto, por decirlo menos. Y sin embargo, ¿saben qué? El Evangelio se difundió allí. Ahora, Dios te podría tener trabajando en un entorno malvado. Quizás estés pensando, me gustaría poder trabajar en un lugar más piadoso o al menos neutral, donde no estuviera rodeado de un paganismo tan crudo. Pero debes verlo como tu campo misionero, una gran oportunidad para que la luz del Evangelio brille en ese lugar oscuro a través de tu testimonio. Pero para dar testimonio de manera eficaz, debes vivir con integridad, sin comprometer el Evangelio, uniéndote a los caminos del mundo. Estás siendo observado, y los que están en el mundo intentarán que estropees tu testimonio, porque entonces tienen una excusa para no arrepentirse de sus pecados. Cuando tengas la oportunidad de hablar, no debes avergonzarte del Evangelio, sino recordar que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La asamblea siempre debe tener una afluencia de niños recién nacidos en Cristo a través del testimonio fiel de sus miembros. Pero recuerden, los niños recién nacidos son lindos, pero también son totalmente egocéntricos. Ensucian sus pañales, te despiertan por la noche cuando creen que tienen una necesidad, vomitan en tu ropa limpia y hacen un desastre total con las comidas. Pero ninguna familia debería prescindir de ellos, y ninguna asamblea debería prescindir de los recién nacidos en Cristo de la casa de César que están viniendo a la fe en Cristo Jesús. Pero en último lugar, la comunión de los santos es una comunión enfocada en la gracia. Nuestro texto dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Esta es una bendición final, pero es más que una forma agradable de decir adiós. La gracia del Señor Jesucristo es crucial para todo el Evangelio. Gracia significa el favor inmerecido de Dios que se nos muestra a nosotros que merecemos su juicio.
Sin la gracia no podríamos recibir el Evangelio, porque ninguno de nosotros puede ganarlo ni merecerlo. Sin la gracia no podríamos crecer en santidad, porque somos tan egoístas y pecadores que si Dios nos diera lo que merecemos, todos hubiéramos sido aniquilados hace mucho tiempo. Su gracia es la motivación para negar nuestros egos pecaminosos y vivir para complacerlo y vivir para glorificarlo. Estamos diariamente, constantemente necesitados de la gracia de Dios. Sin ella seríamos consumidos rápidamente. Pero la gracia de Dios es algo que todos queremos para nosotros, pero no queremos extenderla a otros, especialmente a aquellos que nos han ofendido o agraviado. Cuando me enojo, tengo un motivo y además solo soy humano, por eso necesito de la gracia de Dios. Pero cuando mi esposa o mis hijos se enojan, deben afrontarlo y no poner excusas. No me malinterpreten. No estoy sugiriendo que nos aprovechemos de la gracia siendo descuidados con el pecado. Todos necesitamos juzgar nuestro pecado y apartarnos de él. Pero estoy sugiriendo que todos somos rápidos en aplicar la gracia a nosotros mismos y somos rápidos para juzgar a los demás. Cuando necesitamos ser rápidos para juzgarnos a nosotros mismos y mostrar gracia a los demás. La gracia ministra al espíritu, a nuestra persona interior, a nuestro ser esencial. Es en nuestro espíritu que tenemos comunión con Dios. Muchos de nuestros problemas se pueden atribuir a la contaminación de espíritu, como dice 2 Corintios el capítulo 7. Contaminación del espíritu, ya sea por amargura, por codicia, por lujuria, por envidia, por malicia. Pero si la gracia del Señor Jesucristo habita en nuestro espíritu, de modo que vivamos cada día con gratitud y alegría en la dulce conciencia de su bondad inmerecida para con nosotros en la cruz, entonces podemos extender esa misma dulce gracia hacia los demás. Nuestros hogares, nuestra asamblea deben estar marcados por la comunión enfocada en la gracia. Yo quisiera hacer 3 aplicaciones finales. Primero, comprométete en la comunión de los santos, involucrándote con otros cristianos. No puedes experimentar la verdadera comunión si no estás conectado con otros cristianos que te conocen personalmente y a quienes tú conoces. Puede que sea solamente con otro creyente, pero comprométanse a encontrarse y a edificarse unos a otros en Cristo. Comprométete en la comunión de los santos, trabajando en los problemas relacionales. La asamblea no es perfecta. Si no te comprometes en tratar de resolver los problemas, vas a salir de allí con sentimientos heridos. Y en tercer lugar, comprométete en la comunión de los santos mediante el servicio a los santos. Todo creyente tiene un don. Todo creyente está dotado para el servicio. En lugar de concentrarte en ti mismo, nadie me saludó, esta es una asamblea poco amistosa. Concéntrate en los demás.
Hay una persona que parece necesitar un amigo. Voy a ir, me voy a acercar a él. Toma la iniciativa. Recuerden, Filipenses nos dice cómo conocer el gozo de Dios en cada circunstancia. ¿Conoceremos el gozo? Conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio, para que crezcamos en comunión con Él. Conoceremos el gozo dejando de enfocarnos en nosotros mismos y enfocándonos en los demás, de manera que tengamos comunión en la gracia de Dios con otros santos. Y conoceremos el gozo al dar testimonio del glorioso evangelio de salvación en Cristo Jesús a los que están perdidos, para que puedan entrar en el mismo gozo de la comunión con Dios y con todos sus santos. Amén.